Esto pasó hace unos meses. Comencé a trabajar en el hospital local, un lugar que tiene más de 50 años de antigüedad. Tenía 35 años, y después de completar mi formación, pensé que sería un buen comienzo. Sin embargo, nunca imaginé lo que me esperaría en las noches. La primera noche, todo estaba tranquilo. El silencio era tan profundo que se sentía incómodo. Mientras avanzaba la madrugada, escuché un ruido. Era un carrito de suministros vacío deslizándose por el pasillo. Me detuve, dudando. Pensé que quizás era una broma. Al investigar, no había nadie. Miré a ambos lados del pasillo y solo vi sombras. Esa sensación de inquietud me llevó a no dormir bien esa noche. Con cada cambio de turno, la atmósfera del hospital se volvía más pesada. A veces veía sombras en las esquinas de mi visión, pero al girar la cabeza no había nada. Una noche charlé con un paciente que apenas podía moverse. Se acercó a mí y me dijo con voz temblorosa: «Hay almas atrapadas aquí». Me sentí confundido. No sabía si era una alucinación. La verdad es que esa frase se quedó grabada en mi mente. Las noches comenzaron a ser cada vez más extrañas. Escuché susurros que parecían venir de habitaciones vacías. Intenté convencerme de que era el cansancio, pero esas voces sonaban tan reales. Una vez, mientras caminaba por el pasillo, sentí un escalofrío profundo. Era como si alguien me estuviera mirando. Al mirar hacia atrás, solo había luz y sombras, pero la sensación estaba ahí. Recuerdo claramente una noche en particular. Estaba en la sala de enfermería, revisando unos archivos cuando escuché pasos. Eran diferentes, pesados, y se acercaban rápidamente. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que era otra broma, pero fue extraño porque no había nadie. Fui hacia la dirección del sonido, y al llegar no encontré a nadie. La sensación de ser observado creció en mí. Me quedé paralizado, sin poder moverme, sintiéndome tan pequeño en ese lugar. La noche más aterradora llegó inesperadamente. Caminaba por un pasillo vacío cuando sentí un susurro justo detrás de mí. «Ayúdanos». Me volví de inmediato, pero no había nadie. Solo vi las paredes frías del hospital y el silencio. En ese instante sentí que me faltaba el aire. Pregunté en voz alta: «¿Quiénes son ustedes?». No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. En ese momento, el carrito de suministros que había escuchado al principio comenzó a chocar suavemente. Me volví a mirarlo y la terrorífica realidad me golpeó. Sabía que algo no estaba bien. Aún no sé qué eran las almas atrapadas. Nunca volví a ser el mismo después de esas noches. Algunos días pienso en regresar, pero esas experiencias inquietantes marcan un límite. La noche me consume, y en aquel hospital viejo, el silencio tiene un peso del que no puedo escapar. Capítulo 2. Decidí que un cambio de rutina podría ayudarme a calmar los nervios, así que hablé con un compañero de enfermería, Miguel. Él había trabajado en el hospital durante años, y pensé que podría tener alguna respuesta. ¿Te ha pasado algo extraño aquí?, le pregunté mientras tomábamos un café en la sala de descanso. Miguel me miró con seriedad. Tienes que tener cuidado. Aquí hay historias que no se cuentan. A veces, la noche es más que solo oscuridad. Las almas perdidas buscan respuestas. Su tono me hizo sentir incómodo. Eran palabras que no quería escuchar. A pesar de todo, sentí una mezcla de curiosidad y miedo. Esa noche, decidí explorar el área de la unidad de cuidados intensivos. Era una sección del hospital que siempre me había intrigado. Al adentrarme, pude sentir una sensación de fría desesperación en el aire. Las máquinas emitían pitidos monótonos y mis pasos resonaban en el suelo. Desde la esquina de mi ojo, vi una figura que desapareció rápidamente. Me congelé. Esperé, respirando pesadamente, pero no se asomó nada. Mientras revisaba algunos gráficos, escuché un susurro. «No te vayas». Mi corazón se detuvo. Estaba seguro de que nadie estaba allí. Era extraño, demasiado aterrador para ignorarlo. «¿Quién está ahí?», pregunté, sintiendo que no había más opciones. De repente, un documento del escritorio se agitó como si una ráfaga de aire frío lo hubiera golpeado. Corrí hacia la puerta, sintiendo un impulso abrumador de escapar. Cuando llegué al pasillo, el carrito de suministros que había escuchado anteriormente estaba parado nuevamente. Esta vez lo vi detenidamente. Su estructura había cambiado sutilmente. Parecía más desgastado. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos eran un caos, reviviendo cada momento aterrador. Sentía que el hospital guardaba secretos, y yo, como nuevo empleado, estaba en el centro de algo más oscuro. Al día siguiente, me encontré con Alma, una nueva paciente en la unidad de terapia. La vi luchando por comunicarse.
Cuando estuve a su lado, ella de repente me miró intensamente. Ellos quieren salir. Mi piel se erizó. ¿Quiénes? Ella apenas podía hablar, pero sus ojos reflejaban un miedo que nunca olvidaré. Las almas, murmuró. No sabía si debía creerla. Tal vez estaba delirando por la enfermedad, pensé, pero su mirada era tan profunda que, a pesar de la lógica, sentí que había algo más allí. Mi mente intentó encontrar una respuesta, pero solo se llenó de preguntas. Esa noche, decidí no volver a la unidad de cuidados intensivos. Opté por recorrer el viejo pasillo que lleva a la administración. En ese camino, escuché el ruido familiar de pasos nuevamente. No pesados como aquella vez, sino ligeros, casi como un niño corriendo. Por favor, no, me dije a mí mismo. El eco de esos pasos se volvió más fuerte, resonando en mis oídos. Justo cuando creí que podría desmayarme del terror, vi una sombra al final del pasillo. La figura era pequeña, indistinta. ¿Quién está ahí?, grité. El silencio se volvió ensordecedor, y luego, en un instante, todo se oscureció. Desperté rodeado por una tenue luz, aún en el pasillo, sintiendo que algo me había llamado. Me encontraba en un lugar entre la vigilia y el sueño, presintiendo que lo que había comenzado como mi entrada a un nuevo trabajo se había convertido en algo mucho más inquietante. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que desvelaría la noche siguiente, pero algo en mi interior me decía que tenía que descubrir la verdad detrás de esas almas atrapadas. Capítulo 3. Las horas en el hospital eran una mezcla de rutina y caos, pero se sentía diferente. La sensación de inquietud me seguía. No pude evitar pensar en el susurro que había escuchado y en la advertencia de Miguel. A medida que se acercaba la noche, una extraña determinación me invadió. Quería entender lo que estaba sucediendo. Después de terminar mi turno, decidí buscar en Internet sobre el hospital. Nada demasiado útil, solo información general y unas cuantas reseñas de pacientes. Pero algo llamó mi atención. Había un foro donde la gente discutía experiencias sobrenaturales en hospitales. Leí sobre figuras que aparecían y susurros que atormentaban a los enfermos. Una parte de mí se sintió ansiosa, pero no podía apartar la mirada. Sabía que necesitaba respuestas. Ya sabía que esa noche no podía evitar la unidad de cuidados intensivos, así que, armándome de valor, subí por las escaleras. El ascensor ya no parecía una opción. Cuando llegué a la planta, el silencio era abrumador. Las luces parpadeaban débilmente. Caminé con paso decidido hacia la puerta de la unidad, aunque mis manos temblaban. Dentro, la atmósfera era pesada. Miré a mi alrededor, intentando asimilar cada rincón. Las camas estaban vacías, pero una de ellas tenía una sábana claramente desordenada. El impulso de tocarla fue casi instintivo, pero en el instante que extendí mi mano, algo me detuvo. Una voz resonó en mi mente. No toques lo que no debes. Me giré para salir, pero allí estaba de nuevo la sombra. Era más clara esta vez, como una figura infantil. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, temblando. La figura no respondió, solo se quedó mirándome con esos ojos vacíos. Mis ganas de huir crecían, pero mis piernas no parecían querer moverse. «¡Ayúdame!», finalmente gritó la voz de la sombra, pero al mismo tiempo sonaba como un eco, como si viniera de muchos lugares a la vez. Me quedé helado. No sabía si debía acercarme o alejarme más rápido. La sombra dio un paso hacia mí y pude distinguir algún rasgo de un niño. Algo en mí se partió. «¿Qué necesitas?», logré preguntar, aún aturdido por la sensación de frío que me envolvía. «Ellos no pueden irse», dijo, apuntando hacia el fondo de la unidad, donde se encontraba una puerta entreabierta. Una sensación de urgencia me llenó. Algo me decía que ese lugar guardaba más secretos de los que podía soportar. Decidido, tomé una respiración profunda. Avancé hacia la puerta y con cada paso, la presión en mi pecho aumentaba. Alcancé el umbral y la abrí lentamente. Un coro de lamentos me recibió como un puñetazo en el estómago. Las almas atrapadas, eso fue lo que pensé. Las voces se entrelazaban, clamando por atención. «Ven, ayúdanos».
decía un susurro en mi oído que hizo que el sudor me corriera por la frente. Detrás de mí, la sombra ya no estaba. Habría que decidir, huir o enfrentar lo desconocido. Y eso fue justo lo que decidí, entrar en ese lugar, sin saber qué me esperaba. Pero al dar el primer paso dentro del cuarto oscuro, una luz brillante iluminó todo al mismo tiempo que un grito agudo llenó el aire. Una imagen aterradora se asomó en la penumbra, y entendí que no estaba solo. En ese instante, supe que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Capítulo 4. La luz cegadora me atrapó por unos instantes. Mi mente se nubló, y el eco del grito seguía resonando, combinándose con los lamentos de aquel cuarto oscuro. Intenté cubrirme los ojos, pero una fuerza invisible parecía empujarme hacia adelante. Con dificultad logré girar la cabeza para observar lo que había emergido de las sombras. Frente a mí, una figura imponente se alzaba. No podía distinguir completamente sus rasgos, pero la sensación de desesperación que emanaba era palpable. La figura se retorcía, como si sufriera, y los murmullos a su alrededor se intensificaron. «¡Ayúdame!», clamó una voz desgarradora, que aunque distorsionada, parecía familiar. Mi corazón se detuvo por un momento. Esa voz no podía ser. «Eres tú», logré susurrar, mientras la figura se acercaba más, desdibujándose y a la vez volviéndose más nítida. La misma voz que había escuchado en el pasillo, que había resonado en mi mente, ahora parecía estar justo frente a mí. «Ellos no pueden irse», repitió la figura, extendiendo su mano hacia mí, y lo que vi me heló la sangre. En su esencia pude distinguir los rostros de niños, miradas perdidas, llenas de tristeza y anhelo. Me miraban desde el vacío. «No sé cómo ayudarlos», dije, sintiendo que cada palabra me costaba. La vuelta atrás ya no era una opción. Sabía que estaba en medio de algo más grande que yo. Los lamentos continuaban. Su eco subía y bajaba como una oleada. «Debes creer, debes recordar», insistió la figura, acercándose un poco más. La luz comenzó a tornarse más estable, iluminando el cuarto lo suficiente para revelar lo que había en sus paredes. Dibujos infantiles de colores desgastados, historias dibujadas por manos pequeñas y temblorosas, escenas de juegos, y del centro, un enorme árbol con caras sonrientes. Pero la alegría se desvanecía rápidamente, revelando sombras que se alzaban detrás de cada figura, como un recordatorio de todo lo que habían perdido. «Esto no debería estar aquí», murmuré, mientras la angustia me asediaba. «¿Por qué están atrapados?». Fue entonces cuando noté un objeto en el suelo, un viejo peluche desgastado. Era un conejo, con un ojo desgastado que parecía llorar. «Ese es el inicio», dijo un susurro en mi oído. En ese momento, comprendí que el peluche era un símbolo, un ancla entre estos niños y el mundo real. Si podía averiguar su historia, tal vez podría liberarlos. «¿Cómo?», pregunté, mirando de nuevo a la figura. «¿Cómo puedo ayudarlos?». «Recoge lo que olvidaste», respondió la sombra con voz de niño, y aunque no entendía completamente lo que implicaba, sentía que la respuesta estaba al alcance de mi mano. Antes de poder pensar más, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y la presión en el ambiente aumenta. «Debes irte», gritaron las voces ya frenéticas. Entonces, en un giro repentino, la habitación se oscureció. El terror regresó como una ola, cubriéndome con la misma angustia que antes. «¿A dónde?», grité, sintiendo el aire volverse denso. Y fue entonces cuando comprendí que debía encontrar el valor para enfrentar no solo a esos niños, sino también mis propios miedos. Con un último vistazo a la imagen desgastada del peluche, giré sobre mis talones y corrí hacia la salida, la oscuridad misma persiguiéndome. La luz de la unidad parpadeaba detrás de mí, como una promesa distante. Pero sabía que esto era solo el principio. Lo que encontrara a partir de ahora podría cambiarlo todo, o acabar conmigo. Capítulo 5. Salí del cuarto como si fuera perseguido por 1000 sombras. Mis pies apenas tocaban el suelo,
y la respiración acelerada parecía retumbar en mis oídos. La luz titilante del pasillo se convertía en un oasis de energía en medio de la desesperanza a la que había estado expuesto, pero no podía despojarme de la sensación de que alguien, o algo, me observaba. Corrí, cada paso rebotando en las frías paredes del hospital. Iba directo a la salida. Sin embargo, un instinto me gritaba que no podía irme sin descubrir más. Era como si esa voz desde el cuarto hubiera encendido un fuego en mí. Necesitaba encontrar respuestas. Al llegar a la esquina del pasillo, vi la puerta que conducía a la sala de descanso. Un lugar que muchas veces había sido testigo de mis momentos de cansancio, pero ahora sentía que era un campo de guerra. Con la vista fija hacia adelante y el corazón de un guerrero, empujé la puerta y entré. El olor a café rancio y el suave murmullo de una televisión encendida llenaban el espacio. Pero lo que realmente capturó mi atención fue la mesa en el centro. Allí, cuidadosamente colocados, estaban unos documentos que parecían descoloridos por el tiempo. Sin pensarlo, me acerqué y comencé a revisarlos. Informe psicológico, caso número 47, decía uno de los papeles. Mi pulso se aceleró. Sabía que eso tenía que ver con lo que había visto. Mientras leía, un escalofrío recorrió mi espalda. El informe hablaba de niños que habían estado en ese mismo hospital, niños que jamás habían abandonado sus pasillos. A medida que leía, las palabras intervención fallida se repetían, y la angustia que había sentido en el cuarto oscuro se intensificaba. Fue entonces cuando escuché un susurro. «¿Por qué no vuelves?», provenía de la esquina opuesta de la sala. Giré lentamente, el miedo inundándome de nuevo. Una sombra, del mismo tipo de la figura anterior, se proyectó en la pared. La figura era pequeña, con la forma de un niño. No, 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 murmuré al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Intuía que se trataba de uno de esos niños que había visto. «Déjame en paz». Mi voz temblaba, pero sabía que no podía dejar que el miedo me dominara. «¿No quieres ayudarnos?», preguntó la sombra con voz temblorosa. Más parece una súplica que un reclamo. «Todos estamos aquí, atrapados, en este lugar». Me sentí impotente. Un nudo se formó en mi garganta. «Nadie debe estar atrapado. Debes...» Traté de articular, pero la figura se desvaneció antes de que pudiera terminar. La puerta del salón se abrió de golpe y un rayo de luz invadió el espacio. Era el enfermero que había visto antes, su rostro pálido y ansioso. «¿Qué haces aquí? ¡Sal ya!». Su voz estaba llena de urgencia y miedo. Obedecí sin pensar, corriendo tras él por el pasillo. Mientras corríamos, escuché voces de nuevo. «No podrás escapar, nunca», resonaron a mi alrededor. Mis pasos se hacían cada vez más pesados. La presión en el aire era densa. Llegamos a un cruce en el pasillo y me detuve. «¡Esos niños! ¡No puedo dejarlos! ¡Ellos necesitan ayuda!», grité a medio camino entre la desesperación y la determinación. El enfermero se volvió hacia mí. Su mirada era de seriedad y preocupación. «No te involucres más de lo que ya has hecho. Hay cosas en este hospital que no puedes comprender. Hay secretos que no deben revelarse». Entonces recordé el peluche, o cómo recogí un pedazo de mi propia memoria. «¿Qué tienes que ocultar?», le lancé. El desafío me llenaba de energía, pero en ese instante escuché un crujido detrás de nosotros. Algo o alguien emergía de la penumbra, y todo en mi interior se heló. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro, mientras un frío recorrió mi espalda. Capítulo 6. La respiración del enfermero se volvió entrecortada. Se giró rápidamente y en su rostro vi el reflejo del terror. Yo no podía moverme. Todo a mi alrededor se encogió y en el tolerante murmullo de mis pensamientos una única idea resonaba. «Debo enfrentar esto». De la oscuridad emergía una figura aún más grande y perturbadora que las sombras que había visto antes. Era como un contorno vago, indeciso, pero todo en él emanaba una presencia inquebrantable. Mis instintos me gritaron que debía correr, pero mis piernas estaban ancladas al suelo, como si la misma esencia del hospital me mantuviera atrapado. «¡Ve!», gritó el enfermero, empujándome hacia el lado opuesto. Apenas logré reaccionar antes de que él estuviera frente a mí, como un escudo humano. «No puedes quedarte aquí», insistió. Con su voz resonando en mi mente, finalmente encontré mi equilibrio. Di un paso hacia atrás y luego, un segundo después, comencé a correr. Miré de reojo y vi al enfermero enfrentándose a la figura. Su determinación me dio un impulso de valor. Aplazando el miedo, corrí hacia la salida más cercana, pero las luces del pasillo comenzaron a parpadear. «¿Por qué no me ayudas?», resonó una vez más, esta vez más fuerte.
más cercana. La voz me hacía tambalear, como si tratara de arrastrarme de nuevo hacia la oscuridad. Llegué a la escalera y bajé los escalones de dos en dos. Mi mente estaba nublada, pero sabía que el sótano era un lugar donde muchos secretos podían estar escondidos. Había escuchado rumores sobre un sótano prohibido en el hospital, donde algunos decían que ocurrían rituales oscuros. Tras confiar en mi instinto, alcanzar el último peldaño me llevó a un pasillo delante de mí que parecía ignorar la lógica del lugar. Las paredes estaban cubiertas de humedad y el aire olía a encierro. De inmediato sentí que no estaba solo. Estaba claro que las sombras que había encontrado antes no eran solo ilusiones. Todo se volvió más inquietante cuando vi con mis propios ojos las marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado. Eran marcas profundas, como si un cuerpo se hubiera arrastrado en un intento de escapar. No, esto no está bien, murmuré para mí mismo. Estaba a punto de dar la vuelta cuando escuché un susurro detrás de mí, una respiración asordinada. «Me encontrarás». La voz era suave, casi un eco lejano, pero en mi interior me decía que estaba hablando de algo más que un simple juego. Un escalofrío recorrió mi pecho. «¿Quién eres?», pregunté, pero el único respuesta fue un doloroso silencio. Me volví hacia la dirección de la voz, y allí estaba un niño. Su rostro era una mezcla de desesperación y tristeza. «Te necesitamos. Ellos no dejan que salgamos», dijo, señalando con un dedo tembloroso hacia un pasillo que parecía desaparecer en la penumbra. «Ven, hay algo que debes ver». En ese instante, la duda y el miedo se mezclaron en mi mente. Sabía que debía dar un paso hacia adelante, pero el instinto de supervivencia me dictaba lo contrario. Miré hacia atrás, el camino de escape se me cerraba, y las sombras parecían acercarse. «Vas a dejar que todo esto continúe», insistió el niño, acercándose. Tenía una calma perturbadora que contrastaba con el caos a mi alrededor. «Tu decisión puede marcar la diferencia». Respiré hondo, sintiendo el peso de su mirada. Con la incertidumbre pisándole los talones, entendí que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. «Está bien», dije, avanzando un paso. Y en ese instante comprendí que estaba en una encrucijada. Debía descubrir la verdad, aunque la respuesta podría ser más aterradora de lo que imaginaba. Sin más tiempo que perder, lo seguí, adentrándome en la oscuridad, donde la realidad y las sombras se encontraban, y todo podía cambiar. Capítulo 7. El camino se torcía delante de mí, y cada paso que daba se sentía más pesado. La oscuridad absorbía la luz de mi linterna, y el niño me guiaba con su pequeña figura que parecía brillar en la penumbra. «No te detengas», murmuró, pero esas palabras no hacían más que aumentar mi ansiedad. «¿Qué hay al final de este pasillo?», pregunté, procurando mantener el temblor en mi voz bajo control. La inquietante suavidad de su mirada contrastaba con los ecos lejanos de algo que sabía que no quería escuchar. «Recuerdos», respondió con seriedad, «y verdades que temen los que están arriba». Pude sentir cómo la piel se me erizaba. Sabía que lo que estaba buscando podría ser aterrador, pero no podía dar marcha atrás. La figura oscura que había dejado atrás, junto al enfermero, pesaba en mi memoria como una advertencia. El niño se detuvo de repente, y su pequeño dedo se alzó hacia una puerta al final del pasillo, que parecía sufrir por el óxido acumulado. «Es ahí», indicó. «Tienes que entrar». Mi corazón latía con fuerza, pero también había una curiosidad creciente, como si esa puerta contuviera respuestas que en algún lugar de mi mente había comenzado a buscar. «¿Qué hay dentro?», pregunté nuevamente, pero él no respondió. Solo miró hacia abajo, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Resignado, avancé. Giré la manija cubierta de polvo, y la puerta chirrió al abrirse. Un aire frío me golpeó la cara, un aliento gélido que parecía provenir de un espacio más allá del tiempo. Apenas iluminaba con la linterna, pero vi estanterías repletas de carpetas amontonadas y objetos que se apilaban en el suelo, escondidos bajo una capa de abandono. Incluso en ese rincón ruin sentí presencias en el aire. Miré rápidamente hacia atrás.
El niño todavía estaba ahí. Sus ojos enormes y tristes me observaban. ¿Tienes miedo?, preguntó de repente, y su tono resonó dentro de mí como un eco conmovedor. No, respondí, aunque sabía que no era cierto. Había una parte de mí que deseaba retroceder, pero la otra parte sabía que debía seguir adelante. Mientras comenzaba a examinar las carpetas, noté que algunas tenían nombres de pacientes, nombres de los que habían estado en ese hospital, quizás los mismos que la figura oscura había querido presionar en mi mente. Pero al abrir una carpeta, lo que vi me heló la sangre. Fotografías de personas con miradas aterrorizadas y rasgos distorsionados, desdibujados. «Esto no es posible», susurré, tratando de entender lo que estaba ante mí. «Los olvidan. Cada vez que se van, los olvidan», dijo el niño, acercándose un poco más. «Tú puedes ayudarles». Su afirmación me golpeó. «¿Ayudarles? ¿Cómo puedo ayudarles si están...?» No pude terminar la frase. La verdad me asfixiaba. La luz de mi linterna parpadeó y un susurro inquietante se deslizó por la habitación como una serpiente. «Rápido, tienes que ver, él viene», dijo el niño, con una alarma súbita en su voz. Todo en mí se estrelló contra la ola de pánico que crecía en el aire, como si en ese momento mi propia resolución se quebrara. Sabía que el terror que había sentido en el pasillo regresaba. Desesperado por escapar, busqué otra salida, pero el niño me sujetó del brazo, sus dedos fríos como el hielo. «No te vayas, tienes que quedarte». La verdad está más cerca de lo que imaginas, insistió, mientras las sombras comenzaban a moverse, dibujando figuras que nunca había visto antes. Con cada respiración, la presión aumentaba. La voz oscura que había escuchado antes se hacía más clara y mi mente gritaba que debía actuar. La tensión en el ambiente era casi palpable. Solo quedaba una pregunta: ¿cuál sería el costo de descubrir la verdad? Y antes de que pudiera formular un plan, noté que las sombras se acercaban, llevando la oscuridad consigo. «¡Corre!», grité, pero el niño solo sonrió tristemente. «No puedes huir de esto. Tienes que enfrentar lo que está a punto de suceder». Justo cuando el aire se volvió denso y opresivo, una sombra se soltó de las sombras, y una figura indescriptible se abalanzó hacia mí, cubriendo todo a su paso. Un grito emergió de mis labios, pero todo se volvió negro. Capítulo 8. Me encontré en una oscuridad total, rodeado de un silencio aterrador. Intenté parpadear, pero no lograba ver nada. La ausencia de luz parecía engullirme por completo, como si el mismo aire se hubiera vuelto espeso. Un sudor frío recorría mi frente, y la sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar me llenó de pánico. «¿Dónde estoy?», grité, sintiendo que mi voz se perdía en la nada, pero no hubo respuesta, solo un eco lejano que atraía a mi mente hacia lugares desconocidos. De repente, una luz tenue comenzó a filtrarse, y vi, al final de un pasillo, lo que parecía una figura familiar. Era el niño. Sus ojos brillaban como faros en la penumbra. «Estuve esperando», dijo suavemente, caminando hacia mí. «No puedes perderte en la oscuridad. La verdad necesita que estés aquí». «No sé si quiero saber», le respondí. Mi voz sonó insegura. «Esto es demasiado». Él hizo un gesto con la mano, y la luz empezó a revelar lo que antes estaba oculto. Las paredes estaban cubiertas de manchas, no de pintura, sino de recuerdos y sufrimientos. Las imágenes que había visto en las fotografías aparecieron en el aire, flotando a mi alrededor como hologramas. Personas conocidas, amigos y otros que alguna vez habían sido parte de mi vida. Sus miradas vacías me atravesaban y un nudo se formó en mi garganta. «El pasado no se olvida», murmuró el niño, acercándose más. «Sigue aquí, incluso si tú no lo recuerdas». No podía apartar la vista de esos rostros. ¿Qué les pasó? ¿Por qué están aquí? La lamentación envolvía mis palabras. Los olvidaron. El miedo los atrapó y ahora son parte de este lugar. Su voz era la de un niño, pero había un entendimiento en ella que me dejó helado. La culpa y la desesperación comenzaron a crujir en mi interior. Justo entonces, un estremecimiento recorrió el pasillo. Las sombras comenzaron a moverse nuevamente.
esta vez de forma más agresiva. Sentí un giro de energía oscura, como si algo se estuviera acercando, algo que se alimentaba de nuestro miedo. «Debemos irnos», exclamé, asustado. «No podemos huir», dijo el niño con firmeza. «Debes enfrentarlo». Esa es la única forma de ayudarles. Una voz profunda resonó en el aire, arrastrando las palabras hacia mí como un canto hipnótico. Regreso. Traigo su miedo. Su rechazo me alimenta. Era la voz oscura, la misma que había sentido previamente. Sentí que algo se apoderaba de mi cuerpo, un frío indescriptible que buscaba despojarme de mi voluntad. «No», grité, intentando liberarme de su abrazo gélido. Pero el niño estaba ahí, tomándome de la mano con una fuerza inesperada. «Tus recuerdos son la llave. Recuerda lo que perdiste». Con cada palabra del niño me concentré, intentando conectar con el pasado. Recordé momentos, risas, caricias, pero también los errores y la culpa que había escondido. Los rostros aparecieron de nuevo, y les di un lugar dentro de mí. Un torrente de emociones me atravesó, y en ese instante oscuro, una luz empezó a brotar de mi pecho, disipando la negrura que me rodeaba. El niño sonrió, sus ojos reflejaron un destello de esperanza. «Ahora sigue. Ellos necesitan tu luz». Pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra se cernió sobre mí, intentando arrebatarme la luz que recién había descubierto. La lucha comenzó dentro de mí, y mientras las figuras a mi alrededor clamaban por liberación, entendí que la batalla no era solo contra la sombra, sino contra el vacío en mi corazón. «No te llevaré», grité con todas mis fuerzas, y el eco de mi voz resonó en el pasillo mientras enfrentaba la oscuridad con todo lo que era. La luz brotó con más intensidad, y con un último grito, entendí que había llegado el momento de actuar. Pero, ¿qué me esperaba al final de este enfrentamiento? La verdad y la oscuridad se entrelazaban como amigos traicioneros. Y así, en medio de la tormenta, daba el siguiente paso hacia lo desconocido. Capítulo 9. Sentí que la luz en mi pecho ardía con fuerza, pero a la misma vez la sombra se hizo más intensa, como un manto negro que se arrojaba sobre mí. La lucha no era solo física, era una tormenta emocional. Era el momento de desenterrar todo lo que había estado escondido. «Recuerdos», me decía a mí mismo, «debes recordar todo». Las voces de mis seres queridos resonaban en mi mente, empujando la oscuridad. De repente, la sombra se abalanzó. Intenté nadar en la luz que había descubierto. «No te llevarás mi luz», repetí, apretando los ojos con fuerza. La figura del niño apareció de nuevo, más cercana esta vez, como un faro en la tormenta. «Usa el poder de tu amor», me dijo. Sus palabras eran más que un mantra, eran un abrazo en medio de la oscuridad. Con un furor renovado, empecé a recordar. Recordé a mi madre, su risa cálida y su abrazo reconfortante. Su amor me envolvió como un escudo. Luego, pensé en mi mejor amigo, aquellos días de risa y aventuras. Con cada recuerdo, la luz en mi interior creció, comenzando a empujar a la sombra lejos de mí. «Así es», animó el niño, «no tienes que temer la oscuridad, la luz es más fuerte». La sombra empezó a gritar, un alarido que hizo vibrar mis huesos. «Esto es solo tu miedo, regresa». Pero ya no estaba dispuesto a escuchar. La luz explotó hacia afuera en un torrente brillante, disipando el aire pesado que me rodeaba. Las imágenes de aquellos que había olvidado volvían a cobrar vida, danzando alrededor, sosteniéndome con amor y fuerza. Con un grito final, lancé la luz hacia la sombra. Chocaron en una explosión que iluminó todo el pasillo. La oscuridad tembló y comenzó a desvanecerse, como un mal sueño que se aleja al despertar. «Esto es solo un paso», me gritó el niño. «No todo ha terminado». Pero la sombra se volvió un eco distante, desvaneciéndose hasta que solo quedó la luz. Poco a poco, la penumbra se disolvió y volvieron los rostros de aquellos que había amado. Me llenaron de su calor y amor, vibrando a mi alrededor como un caleidoscopio. No podía respirar. La felicidad y la tristeza se entrelazaban en mi pecho. Pero había algo más, una inquietante sensación en mi estómago. «¿Qué sigue?», pregunté, buscando al niño. «Ahora debes enfrentarte a la verdad.
dijo con una voz que pareció un susurro. La peor parte aún está por venir. Mis pensamientos se arremolinaron. ¿Qué más podía haber? No era suficiente haber luchado contra mis propios demonios. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, un fuerte temblor recorrió el suelo. Las luces comenzaron a parpadear y el eco de la voz oscura retumbó de nuevo. Regresarás y te llevaré contigo. Tu pasado jamás se irá. Me quedé paralizado. La luz que había ganado comenzaba a desvanecerse. No, 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 murmuré, sintiendo cómo el pánico volvía a apoderarse de mí. La sombra no había sido erradicada, solo había sido contenida. El niño me miró con compasión. Es hora de hacer una elección. La presión de la situación se cerró sobre mí y entendí que debía decidir de inmediato. Seguiría adelante, enfrentando la verdad, o me rendiría al miedo que me había perseguido toda mi vida. Con un profundo aliento, me preparé para dar un paso más hacia lo desconocido, sin saber que lo que descubriría sería más aterrador de lo que jamás imaginé. Capítulo final. La luz en mi pecho empezaba a desvanecerse, pero ya no podía darme el lujo de retroceder. Me encontraba al borde de la penumbra, sintiendo cómo el vacío intentaba atraparme de nuevo. Los ecos de mi pasado resonaban en mis oídos, susurros de aquellos que había querido y que había olvidado. La sombra se arrastraba hacia mí, su presencia oscura volviendo a llenar el espacio con amenaza. «Debes recordar, debes enfrentar lo que has eludido», insistió el niño, mirándome con esos ojos tristes pero determinados. Su figura se mantuvo firme en medio de la oscuridad, desafiando el terror que me envolvía. No había vuelta atrás. Inspiré hondo, sintiendo cómo la ansiedad se intensificaba. De pronto, la habitación comenzó a retumbar, las paredes se agrietaron y cada lamento de las almas perdidas se alzó en un grito agudo, como un coro de dolor. Al darme la vuelta, vi sombras danzantes, figuras que se desvanecían y se retorcían, clamando por justicia. No pueden quedarse aquí, pensé, pero sabía que aquello era lo que menos podía controlar. Consciente de lo que debía hacer, decidí abrazar mi luz. Cerré los ojos y recordé cada rayo de felicidad que había sentido en la vida. Recordé a mi madre, su risa, las tardes de verano tirados en el césped. Sentí sus brazos a mi alrededor y su amor resonó en mí como un tambor. La luz comenzó a brotar nuevamente con renovada fuerza, iluminando la penumbra. «Esto es lo que necesitan», grité al aire, mientras la luz se extendía como un río de esperanza. Las sombras que antes habían parecido inquebrantables comenzaron a retroceder. «Váyanse de aquí», grité, sintiendo que tenía el control. Pero en medio de la explosión de luz, la figura de la sombra se mantuvo firme, como una roca en el mar. «Tu luz no puede destruirme», resonó una voz profunda, llena de eco y desesperación. «Soy parte de ti, no puedes escapar de tu propio miedo». Esa afirmación me hizo tambalear un momento. El miedo era real y siempre había estado ahí, acechando en las sombras de mi mente, pero no podía dejar que me controlara. La luz en mi interior se intensificó, superando la oscuridad. Con un impulso de valor, di un paso hacia la sombra. «No, te enfrentaré». Las palabras estallaron de mis labios. Silencio, un momento de paz y realización inminente. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar una última advertencia. «Esto no ha terminado. Siempre volverán a ti. Todo lo que has dejado atrás buscará tu atención». Una sombra rellenó de nuevo la oscuridad. Y de repente estaba de regreso en el hospital. La sala de descanso, con la radio sonando suavemente y el café tibio en la mesa. Miré a mi alrededor. Todo parecía normal, pero mis manos aún temblaban. Sin embargo, sentía una conexión diferente, como si un velo se hubiera levantado de mis ojos. Esa sombra, esa oscuridad, ¿había sido real o era solo resultado del cansancio y el estrés? Recordé la advertencia del niño, pero también pensé en la luz que había encontrado. Nunca había estado tan claro que mi vida estaba entrelazada con los que había amado. Las almas perdidas eran un reflejo de mis propios miedos y recuerdos, y aunque había perdido tanto, también había encontrado una forma de seguir adelante. Aún continuaba en el hospital, pero lo veía desde otra perspectiva. Comprendí que tal vez no podría nunca deshacerme por completo del eco de esa oscuridad, de esos susurros. Me mudé de ese lugar, pero siempre llevaría conmigo el peso del conocimiento. Me pregunto si esos que quedaron atrás siguen atrapados. A veces aún escucho murmullos en las paredes de mi mente. Cada tanto,
Pienso en la figura de aquel niño y en la luz que encontré en la necesidad de recordar. Puede que la oscuridad nunca me deje en paz, pero sé que la luz siempre estará allí, esperando que la vuelva a encender, incluso en los días más sombríos. Y en noches como estas, a menudo me pregunto, ¿fue real todo esto? ¿O solo el reflejo de algunas sombras que acechan en la mente de un hombre común? Pero tal vez la respuesta nunca importe tanto como el hecho de que, al final, la luz puede brillar aún en los lugares más oscuros.